Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg. Y es una manera de glorificar a Dios. Ahora, yo tengo que volver acá, hermano, porque ya usted me metió la milanesa, la hamburguesa, y gloria a Dios que hoy es día de Santa Cena. Mira, quiero mostrarte, sigamos leyendo, dice Isaías 58:6. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? ¿Saben que todo este capítulo es muy interesante? Este capítulo termina con el arrebatamiento de la iglesia, porque esto tiene que ver con un mensaje a la iglesia de Cristo, al cuerpo del Señor. Pero antes del final, por ejemplo, mirá, el versículo 12 dice: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Es decir, cuando nosotros entendemos el ayuno del Señor y empezamos a practicarlo. Yo leía este pasaje porque miren cómo dice, cómo empieza este versículo: los tuyos edificarán. Y hermanos, yo sé que nadie es mío, usted es del Señor y yo también. Pero cuando yo leía esto, sentía Señor, permítame expresarlo de esta manera: los míos, mi casa, nuestra casa, esta casa, este ministerio va a ser restaurador, porque el Señor ha establecido darnos casa estable. Yo lo creo y lo proclamo en el nombre de Jesús. Pero volvamos al ayuno. Mirá. Vamos unos versículos antes. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo aquí? Mira, volvamos al 6. Porque yo creo que hay un orden. Hoy vamos a participar de estos elementos y seguramente el tiempo no nos va a dar a desarrollar esto. Antes de partir el pan con el hambriento, es como que entiendo en el versículo 6, dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Hoy va a suceder algo, hermanos. Hoy va a suceder algo. Yo lo creo. Estuvimos orando y lo declaro. Pero acá nombra cuatro cosas. Mira, dice: desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. O sea que muchos no pueden disfrutar de la libertad porque el quebranto los tiene cautivos. Y luego dice: romper todo yugo. Como que cuando hacemos esos pasos, entramos en la condición de poder recibir los beneficios de la cena. ¿Sabe que la Santa Cena tiene beneficios maravillosos? Mire, le voy a decir yo algunas de las cosas o algunos de los beneficios de la Santa Cena. La Santa Cena trae sanidad. Los que participamos, los que comemos el pan y bebemos la copa con fe, la Santa Cena trae liberación. Sí, amados. Estamos comiendo simbólicamente, pero a su vez cuando lo creemos pasa a ser parte de nosotros el cuerpo del Señor Jesucristo, y bebiendo
su sangre. La Santa Cena trae el beneficio de la vida abundante, según dice Juan capítulo 6, esa vida eterna permanente, no solo en el futuro, sino que aquí podemos tener la vida eterna permanente. La Santa Cena, entre los beneficios que tiene, es parecernos más al Señor Jesús. Hermano, usted porque, míreme, alguien estará pensando, mire, yo creo lo que dice la palabra. Y cuando nosotros participamos de esto con fe, porque si no, hermanos, la verdad, yo no hablo de usted porque usted tal vez, pero hablo de mí. Yo cuando no participo de esto, cuando no estoy aferrado al Señor, me veo bien feo. Ojo si alguien está pensando, y así también, porque eso yo no lo dije. Pero el tema es este, la verdad, hermanos, separados del Señor somos feos. Y no le digas al de al lado, es verdad, sos feo. No, somos feos, pero el participar de estos elementos y alimentos nos lleva a parecernos más al Señor. Y tal vez hasta ahora te mirás y decís, pero hermano, mire cómo estoy yo que esto, que el otro. Miren, yo de una cosa estoy seguro, porque lo dice también la palabra. Como decía el apóstol Pablo, persuadido estoy que el que comenzó la buena obra en vos, Él es fiel y la va a completar. Aquellos que lo crean, denle una ofrenda, pero regálesela bien fuerte al Señor, esas palmas, porque nuestro Dios no miente, no miente. Ahora, el tema es este, no hay manera de que pueda entrar. A ver, 4 cosas vienen o vendrían antes de participar, antes de partir el pan con el hambriento de Dios, con el necesitado. 4 cosas antes de participar. ¿Cuál era la primera? Dice, no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad. Qué interesante. Ligaduras de impiedad. ¿Qué sería una ligadura de impiedad? Yo mientras estaba leyendo esto, recordé un pasaje, en realidad algo que el apóstol Pedro le habla a un hombre llamado Simón que practicaba la magia. A ver, vamos a situarnos en la historia. Ciudad de Samaria. Ahí había un hombre, le cuento como yo me lo imagino. Tal vez tenía una serpiente enroscada en su cuello o un turbante. Ahí tenía la gente engañada, hermanos, llevándolos para todos lados con sus artes mágicas, porque este Simón era mago. Ahora vamos a leerlo en Hechos capítulo 8. Y mantenía a la gente engañada, porque la gente se creía que lo que éste hacía era de parte de Dios. Qué tremendo, porque muchas personas están siendo engañadas, hermanos, pensando que lo que están haciendo es de Dios. Miraban desde ayer, creo, en el noticiero con estos jefes que vino el presidente de la India. Ya me estoy metiendo en un tema, hermano. Pero ¿a cuánto se llevó con esas fundaciones que les ponen nombre como el arte de vivir? Y ahí está. Pensando esa gente que lo que está haciendo es de parte de Dios. Bueno, este Simón el mago mantenía a la gente engañada en esa ciudad de Samaria, hasta que un día llega Felipe. Yo aquí veo Felipes espirituales, capaces de irrumpir en lugares donde hay muchos diciendo que lo que están haciendo, lo que están hablando es de parte de Dios, y la realidad es que es de parte del diablo. Y ahí llegó Felipe, hermanos, y se produce una batalla impresionante. La gente lo seguía a Simón, el mago.
Pero de repente se empieza a soltar el evangelio, buenas noticias, la palabra de Dios. Y las personas, cuando empiezan a oír el mensaje de Dios, empiezan a creer y se convierten y se bautizan. Gloria a Dios. Entre ellos estaba Simón, el mago. Ahora, yo lo entiendo de esta manera, porque vamos a llegar a lo que le dice Pedro. Pedro le habla de una cadena de iniquidad, de una cárcel de maldad. Este Simón había creído, pero no se había convertido. Yo no te voy a decir que le digas al de al lado, pero tengo ganas. Pero hermanos, miren, el problema que se da muchas veces en la iglesia es que hay personas que sí creen, pero no quieren deshacerse de las viejas mañas. Como diría una tía mía, son viejos mañosos. Pero hoy no vinieron, gloria a Dios. Pero qué terrible, porque este Simón, cuando lo oye a Felipe, dice, eso es lo que yo necesitaba. Lo que está hablando es de parte de Dios y eso es verdad. Hasta ahí va todo bien. Claro, saben que Samaria tenía una característica. Samaria era una ciudad donde hacía muchos años un rey de Asiria había mandado habitantes de 5 ciudades y había generado una mezcla, una confusión tremenda. Samaria estaba toda mezclada. Es más, cuando este rey, búscame el segundo libro de Reyes, capítulo 17. Si alguien encuentra, hay un versículo donde, no sé si es el 28, 20 y pico, donde había leones que empezaron a comerse a los habitantes de Samaria. Y va alguien y le dice al rey, rey, más vale que envíes un sacerdote que enseñe la ley de Dios, porque no va a quedar ninguno. O sea, necesitaban enviar un sacerdote y de hecho el rey de Asiria da la orden para que envíen un sacerdote de los que habían sido sacados de Samaria. Mandan a un sacerdote y empieza a enseñar la ley de Dios. Dijeron al rey de Asiria, las gentes que tú trasladaste y pusiste en las ciudades de Samaria no conocen la ley de Dios. Fíjense, de aquella tierra. Y él ha echado leones en medio de ellos. Y he aquí que los leones los matan porque no conocen la ley del Dios de la tierra. Avancemos. Y el rey de Asiria mandó diciendo, llevad allí a alguno de los sacerdotes que trajisteis de allá y vaya y habite allí y les enseñe la ley del Dios del país. Detengámonos acá. Porque hermanos, hacía falta que se levante o que envíen allí un sacerdote, porque si no se iba a exterminar la población de ahí. Y yo lo que siento que en estos tiempos hace falta que se levanten los sacerdotes del Señor. En tiempos de tanta corrupción, de tanta confusión, de tanto ataque, hermanos, a los niños, a los matrimonios, a los jóvenes, a los adolescentes, ¿será que hay sacerdotes de Dios aquí? Hasta tengo ganas de cantar. Porque soy un sacerdote llamado a ministrar en tu presencia, y ahora alabaré el santo nombre bendito de Jehová. ¡Aleluya! Declaro que hay sacerdotes capaces de enseñar la ley de Dios y parar esa mortandad en el nombre de Jesús. Entonces, mis amados, ese era el cuadro de Samaria. Engañados, confundidos, yendo detrás de alguien que practicaba la magia. Hasta que llega Felipe y empieza a ver, hermanos, un tsunami espiritual. Porque las personas se empiezan a acercar y acercar. Entonces Felipe agarra su tablet, agarra su celu
y empieza a mandar WhatsApp a los apóstoles. Apóstoles que están en Jerusalén, urge que se presenten cuanto antes en Samaria, porque la ciudad se está desbordando. Porque, hermanos, había que empezar a ordenar. Las personas llegaban y había que ordenar el ancianato o el diaconado o los líderes, porque se estaba desbordando. Y ahí llegan Pedro y Juan. Y tremendo, hermanos, porque ahí está, muy bien, Hechos capítulo 8. A ver, vamos a buscar el versículo. Hay un versículo. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. O sea, Simón creyó, el ex mago creyó, pero todavía había algunas mañas que necesitaban ser quitadas. Yo le doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Delante de Dios lo digo. Pero es importante que le empieces a creer a Dios. Que lo que Dios ha prometido, Dios lo va a cumplir. Tal vez todavía no viste eso que con tanto anhelo estás esperando, estás orando, estás buscando, pero Dios es fiel y Él cumple. Y yo sé que lo que viene, hermano, no solo porque se ha profetizado hoy, lo que viene es, miren, más vale que nos preparemos para ser usados por Dios, porque va a haber que contener las almas que van a ser arrebatadas del mismo infierno. Necesitamos estar en sintonía con Dios, no con lo que dice el hombre, no estrategias humanas. Es sincronizar nuestro reloj con el de papá y estar sensibles y estar dispuestos, porque si no, se puede ir para cualquier lado, pero yo declaro que no se va a ir para cualquier lado porque el Señor está en control y es importante que vos lo creas. Que eso que estás esperando, que eso que estás orando por ese esposo, por esa esposa, por ese hijo, por ese pariente, Dios lo va a hacer. Y dejar de lado esa actitud de Marta, hermanos. Marta, el Señor manda a quitar la piedra y Marta le dice, pero Señor, hace 4 días ya que está metido ahí. Y muchos, cuando yo hablo esto, viene el enemigo y les dice, pero usted porque no lo conoce a él. O usted no, hermanos, yo no lo conozco, pero sí conozco a aquel que dijo, Marta, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. ¡Aleluya! Entonces es creerle a Él. Creerle a Él. El tema, volvamos, miren, y ahí están entonces. Sigamos leyendo. Versículo 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y Pedro, avanzá. Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Bueno, ellos empiezan a orar, hermanos. Desciende el Espíritu Santo de una manera gloriosa. Estaban en plena fiesta espiritual. Claro, en el medio estaba Simón, con los ojos como el 2 de oro, hermanos. Pero miraba y decía, wow, estos imponen las manos. Y desciende el Espíritu Santo y las maravillas que sucedían, porque cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, hoy tengo ganas de cantar coritos, aleluya. Bueno, después. Entonces, este Simón dijo, wow, pero ¿qué pasa? Se ve que el viejo, él tenía seguramente una lucha entre el viejo Simón y el nuevo Simón. El viejo Simón que practicaba la magia decía, enganchate en eso. Ay, metete, Simoncito el viejo, metete en eso que te conviene. Entonces, ¿saben lo que hizo Simón?
Ahí está, mira. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Dijo, esta es la mía. Yo quiero eso. Si antes me seguían con las barbaridades que les decía, ahora con este poder, no sé, él ya veía su título. Simón, mejor no digo nada. Seguí el 19. Diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces, alguien me puede decir, pero entonces él lo que quería era imponer las manos y que el Espíritu Santo venga. Y hasta podemos pensar, pero eso está bueno. Pero ¿y cuál era su motivación? ¿Por qué lo quería hacer? ¿Por qué él estaba ofreciendo dinero? Bueno, vamos, ¿dónde es donde Pedro? Ahí está. Pedro le responde a lo Pedro, hermanos. Pedro no andaba con vueltas. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Seguí. No tienes tu parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Sigamos. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. ¿Dónde es que está? Aquí. Porque en hiel de amargura, bueno, y esta versión dice, y en prisión de maldad, veo que estás. Búscame la versión de las Américas. Bueno, hay diferentes versiones. Unas hablan de ligaduras de iniquidad, prisiones de maldad. En definitiva, porque me dicen que el tiempo me alcanzó, pero yo necesito unos minutos más, hermano. Ayúdeme. ¿Cuál sería en este caso la prisión de maldad, la ligadura de iniquidad? ¿Cuál piensan ustedes que sería? ¿Los oigo? ¿Qué ofreció Simón? ¿Qué es lo que pensaba Simón? Que las cosas de Dios, que el don de Dios, que las estrategias de Dios, ¿qué es lo que él pensaba? Que se obtenían ¿cómo? Con dinero, para hacer dinero. Bueno, con dinero para hacer dinero. Entre paréntesis les digo algo. Uno de los grandes problemas, no de este tiempo, esto en realidad es porque lo dice la palabra también, es el tema del dinero. Es decir, necesitamos el dinero, claro que lo necesitamos, pero yo tengo claro quién es nuestro proveedor. Pero el tema es este, en todos lados se habla de dinero, y de dinero, y de dinero, y eso está bien, ¿no? O sea, que se hable, pero la realidad es que 1 Timoteo capítulo 6, versículo 10 dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, cuando se trae el dinero a las cosas sagradas, el tema se pone bien delicado y complicado. Porque, hermanos, seguramente que a usted le habrá pasado de ir y hablarle a alguien, te invito a la reunión, te invito a la iglesia, lo querés acercar a Dios. Y en muchos casos, lo primero que el enemigo utilice, y esas personas incluso que se dejan usar, hasta hablan de esa manera. Ah, sí, ahí donde le sacan la plata a la gente, dicen algunos, hermanos. Miren cómo el diablo busca siempre distorsionar las cosas. Es que este es un tema bien, es más, les digo algo, amados, yo creo que esto tiene que ver con una administración, que hoy también Dios lo va a hacer mientras participamos de estos elementos. Si alguien está en cosas que tiene que ver con dinero mal habido, eso de alguna manera es una ligadura de iniquidad. Son ligaduras de iniquidad. Le voy a contar algo. ¿Por qué creen que nosotros tomamos un tiempo, por ejemplo, para ministrar y para orar por las ofrendas? De alguna manera, yo no ando, o sea,
nosotros no preguntamos de dónde viene el dinero, pero sí oramos para santificarlo. Ahora cuando mire, hubo casos, nosotros en plena construcción y en mucha necesidad, y esto se lo digo delante de Dios, el Señor no nos permitió tocar dineros que venían ya sea de ofrendas, no nos permitió tocarlos. Yo le decía, pero Padre, tú sabes que tenemos que comprar esto, lo otro, pagar acá, pagar allá. No, gloria a Dios. Y el Señor sabe por qué. Y es más, en ocasiones mandamos a devolver ese dinero. Pero esto se los estoy diciendo porque esa es una ligadura de iniquidad. Hay ligaduras. Si el amor al dinero te tiene atrapado, eso te puede llevar a encarcelarte, estar en una cárcel donde no podés alcanzar los beneficios, por ejemplo, de la Santa Cena. Pero si estamos aquí, hoy vamos a adquirir estos beneficios, hermanos. Qué impresionante y a la vez qué maravillosos son los misterios de Dios. Yo creo que nosotros debemos sentirnos privilegiados, porque la realidad es que aún ante la pregunta que le hacen al Señor Jesucristo sus propios discípulos, ¿por qué les hablas por parábolas? Y Él da una respuesta que yo cada vez que la leo, cada vez que me pongo a meditar en eso, digo, cuán privilegiados somos. Porque Jesús respondió, porque a ellos no les es dado que conozcan los misterios del reino, pero a ustedes sí. A ustedes la gracia, el favor, la misericordia de Dios los ha alcanzado para que reciban y crean esta palabra. Y yo creo que la clave está en creer. Porque hay misterios que si uno los analiza con una mente netamente natural, hasta pueden ser raros, como estuvimos desarrollando en estas prédicas algunos de ellos. Por ejemplo, hablando sin palabras. Un día emite palabras a otro día. Por ejemplo, reposando sin descansar. Por ejemplo, ayunando pero comiendo. Son cosas que parecen contradictorias, sin embargo no hay contradicción en Dios, todo lo contrario. Él quiere llevarnos a desarrollar esa mente de Cristo, a recibir lo que proviene de Él, aunque haya cosas que nos cuesta digerir, aunque haya cosas que parecen difíciles. Qué importante es creerle a Dios, y esa es una característica de nosotros, sus hijos. Qué importante es que le creas, porque en definitiva, como dice allí en Hebreos, sin fe es imposible agradar a Dios. Y si nosotros estamos tomando estos tiempos, si nos estamos acercando a Él, es justamente porque le queremos agradar. Hemos llegado al final, esperamos encontrarnos muy pronto en un próximo programa. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra, con el apóstol Fabián Rottenberg.